Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre las migraciones del siglo XX en Colombia. Entonces, dentro de los contenidos vamos a ver un poquito o entender sobre las migraciones en América Latina y posteriormente vamos a migrar en Colombia. Vamos de lo general a lo específico. Bueno, entonces la introducción es conocer qué factores motivaron los movimientos migratorios en el país en el siglo XX. Bueno, migración en América Latina. Entonces las migraciones transoceánicas fue básicamente una válvula de escape de los europeos. Esta se da a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces se da mucha migración de europeos hacia América Latina. Durante este periodo, si nos damos cuenta, inicios del siglo XX o a mediados del siglo XX, Europa pasaba por una serie de crisis. Se encontraba la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, pero también se dio la crisis de 1929, la crisis económica de 1929. Entonces vieron como una válvula de escape hacia América Latina. Ese es el primer proceso. El segundo proceso lo tenemos en las migraciones internas. Estas migraciones internas se dan porque durante la crisis de 1930, la crisis económica de los años 30, que fue a nivel mundial, el que más sufrió fue la parte rural, ¿cierto? El campo. Entonces, todo era a partir de la exportación de materias primas. Entonces, el campo sufre unas consecuencias negativas. Es por eso que se da una migración, se consolida una migración bastante del campo a la ciudad. Bueno, la tercera fase son las transfronterizas. Estas se consolidan por los conflictos internos que existen en cada uno de los países o conflictos políticos. Estos conflictos políticos hacen que muchas de las personas decidan irse de su territorio para los países fronterizos, ¿sí? Buscando protección. Y la última que tenemos es la globalización. Esta globalización es la que tenemos actualmente, se consolida en las dos últimas décadas del siglo XX, se da la movilización de todo el mundo con más de 150 millones de personas. Muchas de ellas no están dentro de su país de origen, sino que están en otras partes del mundo. Pero lo da precisamente la globalización, la expansión del mercado, ¿sí? Entonces buscan mejores condiciones laborales. Vamos a seguir con migraciones. Bueno, las migraciones se dividen en dos, forzadas o voluntarias. También existen dos conceptos, que es emigración e inmigración, ¿cierto? Entonces la migración es de donde sales de un país o una región. Entonces el concepto de migración es sale, ¿cierto? Y en este caso, inmigración es el lugar donde llegas, el destino que escogiste. Entonces, emigración sale, inmigración llega. Bueno, esos son dos conceptos de migración. En Colombia las migraciones estuvieron, digámoslo así, antes de los años 30 fue muy baja el tema de la migración del campo a la ciudad, pero posterior a esta se dio un aumento del campo a la ciudad. Esto lo confirma el censo de 1945 cuando se da un aumento de las plantas industriales del 5,3% y también la dinámica del patrimonio fue similar. O sea, hubo un aumento en este aspecto. Las plantas industriales pues, que se dieron durante esta época fue el textil y el del alimento. Entonces, es por ello que se crea un aumento del empleo, lo que hace que muchas personas se desplacen del campo hacia la ciudad. Esto es de acuerdo a un informe del Banco de la República. También encontramos que de acuerdo a un informe de los estudios sociojurídicos amparado por la Cruz Roja y la Media Luna Roja, afirma que hoy en día más de 175 millones de personas no viven en su país de origen o tierra natal. Y Colombia no es ajena a este fenómeno. Hay unas migraciones internas y están dadas por unas causas, ya sea por la tenencia de la tierra y los intereses de grandes propietarios terratenientes, el incremento de la violencia, la inestabilidad política y económica
el conflicto interno que existe en Colombia y el narcotráfico. Esto hace que se dé una serie de migraciones en Colombia del campo a la ciudad, son migraciones internas. Además, los actores del conflicto armado utilizan el tema del desplazamiento como una estrategia de guerra sobre el destierro de los pueblos, para así poder tener control sobre los territorios que ellos desean tener. Bueno, de acuerdo con la Constitución política, el Estado debe garantizar a estas personas desplazadas, colaborarles, auxiliarlas y proteger a todo ciudadano colombiano que se encuentre fuera de sus tierras. Las consecuencias de este tipo de migraciones en Colombia han generado una serie de crisis, en este caso el aumento de la pobreza, la desigualdad. Estas personas se ubican en localidades marginales. Por lo general, estas personas también se convierten en vendedores ambulantes, se ubican en las laderas y periferias de las ciudades, conocidos estos barrios como subnormales, ¿cierto? Esta población también se ve obligada a que se ubiquen en territorios ilegales dentro de la ciudad, generándole un alto riesgo a estas poblaciones y construyendo así barrios informales. Bueno, la siguiente diapositiva vamos a ver una infografía sobre el desplazamiento forzado en Colombia, que lo tenemos de 1985 al 2014. Es mirar como 50 años del conflicto armado. Entonces nos damos cuenta que 5.165.406 personas son desplazadas a causa del conflicto entre guerrillas, paramilitares, el narcotráfico y el gobierno. Entonces son 5.165.406 desplazados que se han dado durante estos 50 años del conflicto. También vemos que ha causado la muerte a 218.094 personas. En este caso son 19% combatientes y el 81% son civiles. Vemos que más de 319.000 personas son víctimas de 60 años, 22.437 personas piden una solicitud humanitaria a víctimas de desplazamiento. También vemos que 5.918 han sido reconocidas como víctimas del Estado. Si ven el mapa de Colombia, entonces encontramos que en Antioquia, en Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Valle del Cauca, Magdalena y Meta son los departamentos con mayor desplazamiento forzado en Colombia. Bueno, en temas de solución, mientras que el gobierno ha hecho unos esfuerzos tremendos para tratar de solucionar este fenómeno, ha logrado hacer unas políticas y medidas como salud pública, generación de ingresos, educación. El tema es mucho más complejo. También ha tratado de reparar estas víctimas a través de la restitución de tierra. Pero entonces este tema va más allá porque sí es verdad que está buscando para solucionar este desplazamiento dentro del campo, pero deja a un lado los centros urbanos. Entonces deben crear como más estrategias en el que integren la parte desde el centro, desde el gobierno hasta la parte central, amparados desde, en este caso, los derechos humanos, ¿sí? Siempre en pro de proteger los derechos humanos. Entonces, muchos de estos desplazados no han logrado tener unas mejores condiciones en la parte urbana. Entonces, hace también parte o deben buscar una colaboración mutua, ¿sí?, entre el Estado y las partes locales. Cuando yo hablo del Estado y de partes locales, es decir, el centro que es Bogotá y los departamentos y municipios, darle mayor prioridad a estas personas que son desplazadas. También deben hacer un esfuerzo al seguimiento constante de aquellas personas que vuelven a sus tierras, en este caso reasentamiento y el retorno voluntario, a ver y tener como cierto proceso de... Entonces es un fenómeno que actualmente existe en Colombia por todas las condiciones pues, sociales y políticas que hay en Colombia. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Se lo hice con mucho cariño y espero que hayan aprendido mucho. Chao.